Dice la bendita palabra del Señor en Jueces 16, versículo 20, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Dentro de todos los hombres, de esos hombres notables que se habla en la bendita palabra, Sansón ocupa un lugar muy especial en razón a su fuerza descomunal, la misma que no se puede explicar en razón a la condición física de ningún ser humano. Obviamente era el poder de nuestro Señor a través de su Santo Espíritu en Sansón. Y este hombre, entre todos los que se encuentran aquí en la bendita palabra, tiene un privilegio singular. Mire, solo Sansón, Isaac fueron anunciados de manera previa por los ángeles. Su nacimiento fue anunciado previamente por un ángel. En el caso de Isaac, se presentan ángeles a Abraham. Ellos, sin saber, les brindan hospitalidad y les hablan acerca del nacimiento de Isaac. Y lo mismo ocurre con Sansón. Solo estos dos hombres, obviamente antes del Nuevo Testamento, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo también se le presenta un ángel a María y le dice del nacimiento, que ha sido elegida para el nacimiento del Mesías. Pero en el Antiguo Testamento, estos dos hombres, entonces Sansón goza de ese privilegio singular. En Jueces 13, ahí más atrasito, tenemos la mención de ese hecho. Manoas, el padre de Sansón, tenía su mujer que era estéril, y el ángel de Jehová le anuncia que ella concebirá y dará luz a un hijo, el cual será nazareo, ¿sí? Y por tanto, por ser nazareo, no pasará navaja sobre su cabeza. Ese es Sansón. Y el hecho de que fuera nazareo, ¿qué significaba? Consagrado a Dios, elegido desde el vientre de su madre para darle libertad al pueblo de Israel, que recordemos en el tiempo de los jueces está ese círculo vicioso de que eran sometidos por sus enemigos se enseñoreaban de ellos, eran esclavizados, y cuando ese pueblo, que se parece mucho a nosotros, no hemos cambiado en nada porque es la misma naturaleza, se veía en aflicción, se veía en ese tiempo duro, estos filisteos llegaban y se les llevaban todos los cultivos y los tenían como esclavo y era pasando hambre. Entonces ellos clamaban y nuestro Señor grande en misericordia les escuchaba y levantaba un juez que los liberaba, y cuando ellos estaban en las buenas, estaba la canoa bajita, entonces volvían y se olvidaban de Dios, volvían otra vez a la esclavitud, nuevamente clamaban, nuestro Señor levantaba un juez, les daba libertad y volvía otra vez, tenían un tiempo de reposo y nuevamente volvían a olvidarse de nuestro Señor, a practicar la idolatría. Y por eso les digo que muy parecidos a nosotros, que en los buenos tiempos no levantamos la mirada para decir: mi Señor, bendito sea porque todo proviene de ti, tus misericordias son nuevas, y el hecho de que estemos aquí en esta mañana gozándonos en tu presencia, Padre, es porque has tenido misericordia para con nosotros. Respiramos, nos has dado vida, no solo a nosotros, a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, esposas, familiares. Y qué gozo, mi Señor, que por tu infinita misericordia y por tu amor y porque nos ves perfectos en Cristo, en esta mañana nos presentamos para recordar a aquel varón perfecto, misericordias de nuestro Señor que son nuevas cada mañana. Pero este pueblo obviamente se olvidaba, vuelvo y le digo, la misma naturaleza nuestra. Entonces Sansón es escogido y debe ser consagrado enteramente a Dios. Mire, quienes veían a Sansón
y le veían esa cabellera abundante, ya identificaban, ese es un consagrado a Dios. ¿Sí? Ese vive para Dios, es un consagrado a Jehová, es instrumento de Jehová. ¿Sí? Es un nazareo, es un consagrado. Y Dios dota a Sansón de esa fuerza excepcional. Sansón fue juez, dice al final del capítulo 16, por 20 años sobre Israel. Y nuestro Señor cumplió el propósito, porque a través de Sansón el pueblo fue liberado de esa opresión que ejercían los filisteos. Mientras Sansón estaba consagrado a Dios, miren ustedes, nos dice el capítulo 14, versículo 5 de Jueces, que lo asaltó un león y él llegó y lo destrozó como si fuera un cabrito, mientras Sansón estaba consagrado a Dios. Después Sansón es entregado por sus paisanos, los de Judá, como 3,000 hombres van. Él dice, ¿me van a matar? No, no lo vamos a matar, lo vamos a entregar a los filisteos, porque ellos vienen por usted y nosotros no queremos problemas con ellos. Entonces Sansón le dice, listo, si me van a entregar, aquí estoy. Lo amarran con unas cuerdas, lo entregan a los filisteos y Sansón, consagrado a Dios, con una mandíbula de asno, mata a 1,000 filisteos. ¿Sí? Sansón. Luego Sansón es encerrado allá en Gaza, en esa ciudad, cierran las puertas, les ponen candados. Eso lo encontramos allí en el capítulo 15, está cuando los varones de Judá lo entregan, pero él era un consagrado. Ya en el capítulo 16, versículo del 1 al 3, entonces él es encerrado en Gaza, le ponen candado a las puertas y lo están esperando todos sus enemigos. Sansón se levanta a medianoche, tumba esos postes donde tiene esas columnas que sostienen la puerta y se echa todo eso al hombro y dicen que los llevó allá al monte. Los historiadores dicen que había cerca de 60 kilómetros y les quitó esa puerta con esas columnas y allá se las dejó en el monte de Herón. 16:1-3, en el monte, de Hebrón. ¿Sí? Entonces, ¿era por qué? Porque Sansón estaba consagrado a Dios. Pero esa fuerza descomunal contrastaba con la debilidad mental de Sansón, con la flaqueza de carácter. Sansón era muy débil mentalmente y poco poder espiritual. Entonces Sansón sucumbía fácilmente ante las tentaciones. Ese era un contraste grande. Fácilmente Sansón era seducido, y lo vemos aquí de los capítulos 13 al 16, seducido fácilmente por las mujeres. Sí. Era la debilidad de Sansón. Miren ustedes el capítulo 14, versículo 1 dice, descendió Sansón a Timná y vio en Timná a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timná una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. En ese tiempo eran los padres los que iban a negociar y era estilo La Guajira, ¿no? Ve, aquí está esta dote, aquí está esto, mi hijo tiene intenciones de casarse con su hija, entonces venga para acá. Y los padres eran los que hacían esa negociación. Entonces él dice, no, yo le ruego. ¿Y qué dicen sus padres? Conocedores de la ley de Dios. Hombre, ¿no hay una mujer entre las hijas de nuestro pueblo, del pueblo de Dios? Porque Dios había dicho, no te vas a tomar mujeres extranjeras. Con las mujeres de esos pueblos, de los sabuceos, de los fereceos, de los heteos, de todos esos feos, con ellos no. Tiene que ser una mujer que conozca a Jehová, para que esas mujeres no desvíen su corazón del Señor y los lleven a la idolatría. Pero él dice, no, esa es la que yo quiero. Entonces tomen esa mujer para mí. Pero mire, llama la atención y tengamos en cuenta lo siguiente. Descendió Sansón a Timná. Siempre que ustedes se encuentren en la bendita palabra descendió, no es solo un descenso físico, es un descenso espiritual. La muestra es que está fijando en ¿qué? En una mujer que no es temerosa de Dios. Siempre que la Biblia te diga descendió, es un descenso
no solo físico, sino espiritual. Mire, ejemplo de ello, Génesis 12:10. Allí tenemos a Abraham, el padre de la fe. Ya Dios lo ha llamado y le ha dicho: Abraham, Abraham, heme aquí, mi Señor, deja tu tierra y tu parentela y vente a la tierra que te mostraré. Y él salió y se va a la tierra que Dios le muestra, y estando en esa tierra dice que hubo gran hambre. Y en Génesis 12:10 dice: hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Egipto en la Biblia es símbolo de pecado. Descendió física o espiritualmente. ¿A dónde? A Egipto. ¿Y qué hizo allá? Incurrió en mentira, en engaño. Le dijo: ay, amor, yo no había visto que usted era tan hermosa, tantos años casados, y ahora estoy viendo que eres mujer de hermoso parecer. No vayas a decir que eres mi esposa, porque estos paganos, como te ven tan hermosa, ese rey va a querer que usted haga parte de su harén y me van a quitar la vida por quedarse con usted. Entonces diga que usted es mi hermana. No me interesa si abusan de usted o si se van a sobrepasar, pero aquí interesa que a mí me respeten la vida. ¿Sí? Descendió, eso para mostrar el descenso, no solo es físico, sino espiritual. Ahora, otro ejemplo, tenemos a Jonás. ¿Se acuerda Jonás? Vaya a predicar a Nínive. Y dice: no, Jonás se fue para Tarsis y compró un boleto. ¿Y qué? Descendió a Jope. Descendió. Está en contra de la voluntad de Dios. El hombre no quiere obedecer. Está mal espiritualmente. La comunión con mi Señor no es estrecha, no es fluida. Y por eso desciende, es un descenso espiritual. Descendió a Jope. Y vemos muchos ejemplos cuando dice: descendió de Jerusalén a Jericó. Jericó, la ciudad de las palmeras, una ciudad de pecado. Y por eso siempre dice descendió. El que iba allá iba a buscar juegos, placeres, en su gran mayoría, ¿sí? Porque era una ciudad de mucho comercio. Y vemos nosotros que en Deuteronomio 7:3 estaba el mandato de nuestro Señor: no emparenterás con ellas. ¿Con quiénes? Con las mujeres de los filisteos, de los heteos, de los jebuseos, de los amorreos, de todos los que el Señor le dijo: expúlselos de la tierra prometida, la tierra que yo les he entregado. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para su hijo. Por eso fue que su padre y su mamá le dijeron: hombre, en todo nuestro pueblo no hay mujer para que tomes, tienes que ser en contra de la voluntad del Señor. Pero eso muestra es que Sansón iba en un descenso espiritual. Y se hace más notorio en el capítulo 16, porque dice: fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. ¿Sí ven el descenso de Sansón? Ve una mujer ramera y se llegó a ella. Y después de que Sansón peca aquí con esta mujer ramera, entonces llega a los brazos de Dalila, ¿sí? Y Dalila recibe un soborno porque le dicen: mire, si usted logra que Sansón le diga de dónde proviene su fuerza, para nosotros apresarlo, porque nos ha hecho mucho mal, le vamos a dar una cantidad de dinero. Y entonces Dalila obviamente dijo: no, este es el negocio. Y Sansón empieza a actuar de manera insensata, a jugar con su propia destrucción, porque entonces usted lee el capítulo 16 y empieza el versículo 6. Dalila le dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y Sansón le respondió: no, si a mí me ataren con unos mimbres verdes, con eso. Y lo atan. Cuando Dalila le dice: Sansón, los filisteos, rompió esos mimbres como si no tuviera nada. Después le dicen: no, usted no me quiere, ay, usted tan malo. ¿Sí? Sí, así. Es muy común, ¿no? Que las mujeres se valgan de esa dulzura, de la cara bonita, para poner allí bueno. Y entonces le dice: ay, qué malo eres, Sansón, ¿sí?
tú me has engañado y me has dicho mentiras. Versículo 10, descúbreme pues ahora, te ruego, ¿cómo podrá ser atado? Y él dijo, si me ataren fuertemente con unas cuerdas nuevas que no hayan sido usadas. Y entonces ella llega y lo ata y él, Sansón, los filisteos, y rompe eso como si fuera ahí unas cuerditas que no tuviesen ninguna dificultad, le representaron a Sansón esas cuerdas. Como si fueran un hilo, dice el versículo 12, rompió eso. Y después vuelve Dalila. Hasta ahora me engañas, versículo 13, y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrá ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas, guedejas eran los mechones del cabello que él tenía, 7 trenzas inmensas, guedejas, si las tejieres de mi cabeza con la tela y las asegurares en la estaca, entonces ese es el secreto. Y ella hace eso y cuando dice, Sansón, los filisteos, el hombre se para y daña toda esa telera, todo eso. Pero vuelve el hombre a jugar, vuelvo y le digo, es insensato, ¿no? Y allí dice, aconteció, versículo 16, que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo. Mire, la palabra afligirlo aquí en el hebreo es anaf. Es decir, empezó a pronunciarle palabras suaves. Esa es la traducción. Es decir, Dalila lo pone en sus rodillas y le dice, Rurú, Sansón, ay, tan lindo. Y empieza a acariciarle el cabello hasta que lo hace dormir. Y estaba ahí, listo para raparlo. Tenía una persona allí lista para raparlo. A eso hace alusión la palabra cuando dice comenzó a afligirlo, es la palabra na. Pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y le echaron mano a los filisteos y le sacaron los ojos. ¿Sí? Le sacan los ojos. Quedó Sansón ciego. Es lo que hace el pecado en nosotros. Y es como tiene el pecado a todas las personas que no han venido a Cristo. Ciegos siguiendo la corriente de este mundo. ¿Sí? Muertos en sus delitos y pecados. Por eso es que la bendita palabra dice que son hijos de desobediencia y que viven en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Sí, ahí andan en la corriente del mundo, ciegos, ciegos. El que no se ha reconciliado con Dios, el que no tiene una comunión con Dios, anda ciego. Eso es lo que representa allí, él está ciego. Sansón, el gran héroe de Israel, el escogido desde el vientre de su madre, el consagrado, el nazareo, cuando dejó a Dios de lado y ya Dios no era su prioridad, sino que su prioridad fue Dalila, dice, Dios se apartó de él. Él dijo, yo puedo practicar el pecado y puedo practicar el pecado y Dios siempre va a estar ahí. Y entonces dijo, como las otras veces yo huiré. Y dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón perdió su fuerza y eso, claro que es triste, pero es peor que perdió su visión, perdió sus ojos. Pero lo peor de todo es que mi Señor se apartó de él. Dios se había apartado de él. Mire, ahora Sansón, seguimos leyendo y dice la bendita palabra
que lo toman como un juguete. Versículo 25. Aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Es lo que pasa con el cristiano cuando no damos el testimonio que tenemos que dar. Entonces nos señalan: ¿y eso qué es cristiano? Para eso me invita a la iglesia, ¿ve? ¿Cuál es la diferencia entre él y yo? Ese es el cristiano, esos son los cristianos. Y servimos de burla y servimos de juguete. Nosotros no tenemos, somos consagrados. Nuestro Señor murió en la cruz, derramó su sangre para redimirnos, como vimos en esta mañana. Él pagó el precio por nuestro pecado, por nuestras culpas. Torrentes de pecado, todos los pecados de la humanidad fueron sobre Él. Y somos consagrados. No tenemos el símbolo de las trenzas grandes, pero nuestro testimonio, nuestro símbolo es su actuación y mi actuación. Es como los demás te ven, es como los demás te perciben, es como te comportas en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Es una vida íntegra, es una vida sin caretas. Esas son las guedejas, que cuando no tenemos ese testimonio son cortadas y entonces somos un juego, somos un juguete, somos diversión, somos motivo de risa. Y eso que lo veo con la Biblia todos los domingos para la iglesia. ¿Vivo yo mejor que él? ¿Sí? Eso nos ocurre, hermanitos. Eso nos ocurre. Sansón, el hombre escogido por Dios desde el vientre de su madre para libertar a los filisteos, entonces ahora está en un molino haciendo el trabajo de un asno. Lo tienen dándole vueltas al molino. Era el trabajo de un asno y lo tienen en eso y se burlan de él. ¿Por qué? Porque se apartó Jehová de él, porque practicó el pecado una y otra vez, porque su poder, su fuerza no estaba en sus trenzas, ese era un símbolo solamente. Su poder estaba en tener consagración con mi Señor, en tener comunión con Él. Su poder, hermano, y mi poder para que el pecado no se enseñoree está en la comunión con Cristo. Esas son nuestras guedejas, esas son. Cuando usted y yo no oramos, cuando usted y yo no leemos la palabra, cuando usted y yo no caminamos en su voluntad, esas guedejas caen, somos rapados. Y cuando nos damos cuenta, vea, están así, calvitos como yo. ¿Sí? Sin nada. No le podemos dar gloria a mi Señor, porque el testimonio no nos permite testificar acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, porque no tenemos ninguna credibilidad. Nuestros familiares, nuestros vecinos difícilmente vendrán a conocer de nuestro Señor, porque las guedejas nuestras están en el suelo, porque le damos prioridad a las cosas del mundo, porque queremos halagar la carne como lo quería Sansón. Yo me puedo deleitar y seguir con un pie aquí y el otro allí. Yo puedo deleitarme que mi Señor siempre va a estar ahí. Yo soy escogido. Mire, la palabra nos enseña que el enemigo anda, el diablo como león rugiente buscando a quien devorar. Pero yo veo aquí en la bendita palabra, mi Señor nos muestra que cuando Sansón tenía comunión con Dios, cuando Sansón estaba con mi Señor, salió ese león intempestivamente y él lo destrozó como si fuera un cabrito. Porque nuestro poder, hermanos, el poder caminar en santidad es de la mano de nuestro Señor, sin contristar su Santo Espíritu, dejándonos guiar por su Santo Espíritu, sin apagar su Santo Espíritu. Allí está Sansón divirtiendo a todos estos filisteos. Entonces, para él es terrible perder su fuerza, para él es terrible perder su vista, pero lo peor que perdió fue la relación con nuestro Señor. Dios ya no estaba con él.
Mire, esa es nuestra fuerza como varones consagrados. La comunión con nuestro Señor. Esa es nuestras guedejas, hermanitos. Un hombre consagrado es aquel que ha dispuesto a dedicarse enteramente a Dios. Mire, es un hombre que tiene un propósito. ¿Sabe por qué las personas andan por ahí y nos distraemos con tanta facilidad? Porque no tenemos un propósito en la vida. Si nosotros tuviésemos un propósito y enfiláramos todas nuestras energías a ese propósito, es como cuando alguien está en polígono y tiene la diana lista, o cuando alguien enfila una flecha que le va a dar a la diana. Usted no está mirando sino hacia allá. Pero cuando no tenemos un propósito definido, a usted lo mueve cualquier corriente, a usted y a mí. Y nos vemos enredados cuando la palabra dice: ninguno que milita, ninguno que mi Señor ha llamado, ninguno que mi Señor ha rescatado para su gloria, deberíamos, hermanitos, estar enredados. Pero estamos más enredados de lo que, cuando nos damos cuenta y uno hace esfuerzos y esfuerzos por desenredarse. ¿Por qué? Porque no hemos estado consagrados como se debe. Y de allí es que proviene nuestra fuerza. Mire, el hombre más fuerte de todo el mundo es el hombre consagrado. Es el hombre que ha entendido su propósito. Es el hombre que sabe que el propósito por el cual el Señor nos salvó es para que el carácter de Cristo se vea reflejado en usted y en mí. No es para estarnos allí sentados y ya soy salvo. Gracias, Señor, ya soy salvo. No tengo empatía con nadie más, no me interesan los demás. Yo ya soy salvo. Yo estoy disfrutando las mieles de tu comunión, Señor, y soy salvo, pero los demás, y no enfilamos todas nuestras energías a trabajar en su obra. ¿Sí? Mire, estuve leyendo la historia de este hombre que sin duda era un consagrado. Y le dio origen a ese himno tan hermoso que nosotros entonamos: he decidido seguir a Cristo. Los hechos ocurrieron en la población llamada Assam, en el nordeste de la India. Y las letras de ese himno proceden de esta situación real, hechos reales en la India. Y es que van unos misioneros y predican allí en la India, y un hombre con su esposa y con sus hijos abrazan el evangelio, se arrepienten y creen en mi Señor Jesucristo como Señor y Redentor. Y se da cuenta el jefe de la aldea y entonces convoca para hacerles un consejo y le dice: reniegue de su fe o le voy a matar a su esposa. Y él contesta cantando: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Le mataron su esposa. Le mataron su esposa y ahora vienen sus hijos, los dos niños. Y entonces le dan la oportunidad: reniegue de su fe. Y él dice: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces ahora está él ahí y le dicen: es la última oportunidad para que salve su vida. Y él dice: la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás. He decidido seguir a Cristo,
He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y dicen que por el testimonio de este hombre, la muerte de sus 2 hijos y de su esposa, el jefe de la aldea dijo: si este hombre tiene esta convicción, si este hombre tiene este propósito, yo le entrego mi vida a Cristo. Y todos los de esa aldea creyeron. Ese es un hombre con propósito. Ese es un hombre consagrado. Ese es un hombre que tiene claro cuál es su propósito en la vida. Ese es un hombre poderoso. Ese es un hombre que tiene más fuerza que muchos Sansones. Mire, nuestro Señor Jesucristo lo dice en la bendita palabra en Lucas 14, 25. Lucas 14, versículo 25 al 33. Nos exhorta a ser sabios y calcular el costo que significa seguirle a Él. Y dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Sansón no renunció a todo. El yo de Sansón, la carne, el halagar su carne, estaba allí en el trono. El trono no lo ocupaba mi Señor. De esos son los gastos que tenemos que calcular. Y no es que la palabra le mande a disgustarse con su mamá y a decir: mamá, yo no te conozco. Pero cuando vengas a Cristo y te vean con la Biblia y que ya prefieres no acompañar a tu mamá a la ciclovía sino venir a la iglesia, te va a decir: ¿y usted es que se volvió fanático? Todos los domingos pues para la iglesia y nada para la familia. ¿Cómo es eso posible? Y esa es la lucha que tienes que dar. Sí, mi familia, pero Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Y es el día de mi Señor, el primer día de la semana. Y lo voy a honrar y le voy a agradar a Él. Sí, me volví fanático, sí. Si eso quieres pensar, mire, yo si agradara a los hombres no podría ser siervo de Cristo. Y a eso hace referencia cuando dice madre, padre, hijos, esposa. Sansón prefirió a Dalila. ¿Sí? Sansón prefirió a Dalila. Y la bendita palabra, mis hermanos, dice que nosotros como creyentes ya hemos crucificado la carne con sus deseos. Nosotros, hermanito, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Mire, hay muchos hermanitos, yo sé que uno en el secreto, en el silencio, en su habitación, nos hemos consagrado a Cristo. ¿Sí? Y hemos orado con nuestro Señor y le hemos dicho: aquí están mis brazos, aquí están mis piernas, Señor, yo te quiero servir. ¿Sí? Muchos. Y tenemos ese ejemplo de los consagrados en Hebreos 11. Todos los que están en ese escalafón de la fe. Allí están. Y no hemos leído nosotros en los libros de historia los que murieron aserrados, los que fueron quemados, aquellos cristianos tirados en el Coliseo romano para ser devorados por los leones. Eran consagrados, eran hermanos con propósito, eran hermanos como una comunión estrecha. ¿Por qué ellos serían capaces de entregar su vida? Porque eran consagrados, hermano. Tenían su propósito definido. Estaban en una caldera y cuentan los historiadores que aplaudían y entonaban salmos. Ese sufrimiento para ellos era para la gloria de mi Señor.
creían que eran tan privilegiados que estaban replicando alguno de los sufrimientos que tuvo nuestro Señor Jesucristo y se veían identificados allí. Esos son hombres consagrados. Mire, el mayor ejemplo de consagración lo escuchamos esta mañana. El hermano Daniel citó Filipenses y el hermanito Santa Cruz posteriormente lo reiteró. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de siervo, se hizo semejante a usted y a mí, caminó en obediencia, hizo todo, caminó en perfección. No tenía por qué morir porque la paga del pecado es muerte, pero él jamás cometió pecado. Pero dijo, heme aquí, yo muero por ellos, por cada individuo de la raza humana. Yo muero crucificado en esa cruz, yo me hago maldición para que ellos tengan vida eterna. Y lo único que te corresponde de ese ofrecimiento es aceptar el sacrificio de Cristo. Y es lo único que te condena, y el único pecado que te lleva al infierno es la incredulidad. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, mi Señor Jesucristo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Prefirieron seguir ciegos en las tinieblas, sin ojos como Sansón, que abrazar el sacrificio de Cristo para tener vida eterna. Es el mayor ejemplo de consagración. Mire, cuando a un hombre consagrado lo amenazan, dice lo que dijo estos varones consagrados en Hechos 4:18. Los llevan presos y les dicen, les prohibimos predicar en el nombre de Cristo. Y ellos dicen en Hechos 4:18, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Usted, amigo que me escucha, ¿usted prefiere agradar al mundo, agradar a su familia, agradar a sus amigos que agradar a Dios? Usted no lo va a juzgar su amigo, el que está al lado, ni su compañero de trabajo. Usted tiene que comparecer ante mi Señor y Él es el que le va a juzgar. Y si no ha creído en Cristo, ya sabe el destino. Por toda la eternidad, aquí es un ratico. Y el propósito por el que estés aquí es porque mi Señor es grande en misericordia. Te dio libre albedrío y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, porque Él quiere que todos sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Mire, en Jueces 14:6 está la cita de cuando Sansón derrotó a ese león. ¿Por qué? Porque estaba consagrado. Despedazó al león, después vence a esos 1000 hombres. ¿Por qué? Porque era un varón consagrado. Ahora yo les invito, hermanitos, a que pensemos lo siguiente. Ustedes han meditado, yo meditaba en eso preparando esta enseñanza. ¿Han meditado ustedes en que la pequeñez de nuestro servicio al Señor es directamente proporcional a nuestra consagración hacia Él o nuestra consagración con Él? Es decir, el servicio que usted dispone para mi Señor es el testimonio de la consagración que usted tiene con Él. El servicio que yo realizo para con mi Señor puede estar gritando de si estás o no estás consagrado. El deseo que usted tiene de congregarse habla de su consagración. El deseo que usted tiene de estar en comunión y de ser limado habla de su consagración. El deseo que usted tiene de ilustrar a sus hijos a través de la bendita palabra habla de su consagración y de su fe. Habla de cuál es su prioridad en su vida. Habla de mí.
Mire, si nosotros tuviésemos conciencia de ello, todo nuestro tiempo, todo nuestro talento, todos nuestros dones, toda nuestra vida sería para dedicarla a Él. Pero ¿sabe por qué no tenemos fuerza, mis hermanos? Porque no hay consagración. Nuestras guedejas están en el suelo. Y más de lo que usted y yo quisiéramos, hacemos que el nombre de mi Señor sea vituperado. ¿Y sabe qué es lo que aterroriza y le dan a uno ganas de esconderse? Como dice la palabra, que los montes cayeran encima, que los ojos de mi Señor Jesucristo nos mirarán de una manera tan profunda que nosotros no desearíamos que observara todo lo que va a mirar. Sí. Pero si el hombre no es consagrado, no hay fuerza en el hombre sin Dios. La fuerza de Sansón, mis hermanos, consistía en que tanto él estuviese consagrado, mi Señor iba a estar con él. Y eso se iba a reflejar en la extensión de su cabello. Ese simplemente era un símbolo, el cabello no era la fuerza. La fuerza se la daba la comunión con mi Señor, la consagración que tenía con mi Señor. Y obviamente como estaba consagrado, él no iba a pasar navaja y podían medir la consagración de Sansón, como se puede medir la de nosotros por nuestro testimonio. Ahora, el peligro. Entonces, ¿cuál es el peligro? Mire, antes de mostrarles cuál es el peligro, mire lo que dice el apóstol Pablo, para indicar que nuestra competencia, nuestras fuerzas proviene de Él. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? Nuestra competencia, lo poco que podemos hacer, viene de Él, de nuestro nivel de consagración. Y el peligro, hermanito, de que esas guedejas sean cortadas, el diablo puede utilizar miles de navajas para cortar nuestras guedejas, para cortar nuestra consagración con nuestro Señor. Pero aquí, en lo que ilustra la bendita palabra a través de este siervo de Sansón, habla del orgullo. El orgullo. En tanto usted y yo nos sintamos tan fuertes que yo no necesito, la posición que yo tengo es porque yo me la he ganado. Sansón escuchó el diablo cuando le decía, si solo mataste a ese león, como si fuese un cabrito, si solo mataste a 1000 hombres con la mandíbula de un asno, eso lo hiciste con tu fuerza, lo hiciste con tu poder. Usted es autosuficiente, usted no necesita de nadie. Mire lo que usted ha hecho. Usted mató 1000 hombres, usted mató ese león, usted se cogió esas puertas, el portón de esa ciudad. Usted, es que fue usted. No, usted es un berraco. Usted, y le alimenta el orgullo, el orgullo. Yo no necesito estar en comunión con mi Señor porque la posición que yo tengo, yo me la he ganado. Es que yo sí estudié. Yo no necesito. El orgullo. Y el orgullo y la autosuficiencia llevaron a Sansón a cuando se dio cuenta, mi Señor no estaba con él. Mi Señor no estaba con él. Porque nuestras fuerzas provienen de Dios. Él es el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de quien no tiene ninguna. Suelte usted a Sansón con esos 1000 hombres sin estar consagrado con Dios, pues hubiese salido corriendo y lo habían destrozado. Suelte a Sansón sin tener consagración con Dios, suéltelo con ese león, pues se pone a llorar. Pero su fuerza era que estaba consagrado, tenía comunión. Dios era su fortaleza, su escudo, su baluarte, su todo. Pero sucumbió porque no se crucificó la carne.
Y entonces, para muchos el tropiezo es una mujer, ¿no? Para las mujeres podrá ser un hombre, para otros puede ser el trabajo, otros están en alguna adicción, la pornografía, las apuestas, ¿sí? Para Sansón fue esta mujer. Y dice, ella le habló con esa dulzura. Y nosotros como no dejamos de ser, mientras estamos aquí, esa condición carnal nos acompaña. Proverbios 5 dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Usted llega a la casa, hermanito, y su esposa no le da ni agua cuando lo ve llegar, ¿sí? Y entonces llego yo a la oficina y entonces la secretaria dice, uy, doctor Rubén, cómo le quedaron de bonito esos anteojos, ¿sí? Y esa barriguita hasta se le ve bien, como, ¿sí? Le queda muy bien, usted cómo se ha puesto de atractivo. Mire, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Y usted todavía cree que, entonces, ay, sí, todavía estoy en edad, mire, hasta la barriga se me fue, ¿sí? Y entonces se cree esa mentira y estamos en esta carne, no estamos glorificados. Y la lucha es cotidiana entre carne y sangre, perdón, carne y espíritu. Tenemos el Espíritu Santo y estamos en esta condición carnal. ¿Qué alimenta usted más de manera cotidiana? Si usted alimenta el espíritu, su reacción es espiritual. Entonces, usted, comunión con mi Señor, aquí estoy, mi Señor, mis brazos, mis piernas, no corro hacia el pecado, no, mis miembros ahora están para agradarte. Pero si usted alimenta la carne, usted, miel, vea, ¿sí? Entonces, que el Señor nos ayude. Los invito a terminar, hermanitos, entonando esa hermosa canción de este hombre consagrado. ¿Lo tenemos, hermanita? Y terminamos, mis hermanos. Pero creo que oramos primero, ¿sí? Y entonamos la canción. Padre Santo, gracias por tu palabra, mi Señor. Padre Celestial, gracias, mi Señor, por esta buena mañana. Que seas tú, Padre Celestial, llevando con bien a nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos acompañan. Cuídalos, Señor, de las imprudencias de la vía, Padre Celestial. Permítenos, Señor, un corazón dispuesto, Señor. Permítenos ir creciendo en la comunión contigo, consagrarnos a ti, Padre Celestial, y que sea tu bendita palabra quien nos guíe de manera cotidiana. Que siempre esté tu palabra en medio de nuestros ojos como frontales, Padre, guiando toda decisión que tomemos, todo pensamiento, que lo podamos discernir a la luz de tu palabra. Oramos, Señor, agradecidos contigo por tu palabra, por esta hermosa mañana, por esta bendita comunión en los méritos de Cristo. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, amén.